Saludo nuevamente con gusto en el estudio a María Larriva, controladora de tráfico aéreo, la primera mujer controladora de tráfico aéreo de nuestro país, ¿verdad, María? Así es. Bienvenida, buenas noches. Gracias, buenas noches. Y asesora en esta materia del control aéreo para diversas empresas, compañías, aeropuertos, etcétera. La invité para platicar un poco sobre lo que ha estado en el debate a partir del sábado en la noche, en que se presentó un nuevo incidente, más evidente y más difundido que otros, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Lo he comentado, 2 aviones de Volaris, uno aterrizando, otro a punto de despegar, que estuvieron a punto de colisionar por una mala instrucción de control aéreo. Habiendo un avión en la pista, se autorizó el aterrizaje de otro avión que se tuvo que ir al aire, como se dice en el argot, para evitar que ocurriera este accidente que hubiera sido una tragedia. Bueno, eso llevó a la renuncia de Víctor Hernández Sandoval como director del CENEAM, que son los servicios de apoyo a la navegación aérea en el Valle de México, en el espacio aéreo mexicano. Eso es lo que quiere decir CENEAM. Y te quiero preguntar si lo que está sucediendo, si este cambio en el CENEAM será suficiente para que la situación cambie. ¿Es suficiente? No es suficiente. Es un principio de una conciencia de algo que está ocurriendo y que hay que atender. Pero es el principio. Ahora, ¿se va a resolver? No lo sabemos. Hay que esperar. Hay que ver el nivel de conciencia de las autoridades del sector, porque ocurre que el detonador no fue la difusión de ese incidente. El detonador fue la queja de la organización internacional que agrupa a los pilotos y otra queja que agrupa a todas las aerolíneas internacionales. Esas 2 organizaciones mandaron una queja enérgica al gobierno de México por la inseguridad en el espacio aéreo, por la cantidad de incidentes que hay, por el desperdicio de combustible y por la falta de seriedad en la organización del espacio aéreo que pone en entredicho a los pilotos. O sea, ellos vienen con una planeación, con un consumo de combustible, con unas millas a volar, y resulta que en el rediseño se encuentran con cosas totalmente diferentes e inesperadas que los hacen a ellos revalorar la situación de su seguridad a bordo de la aeronave. Entonces, eso ameritaba una queja. La IATA y la Federación Internacional de Pilotos Aviadores. Y FALPA. Aquí presentamos la semana pasada el documento y escrito en inglés, previniendo a los pilotos de lo que tienen que hacer cuando vuelen al Valle de México debido a la nueva circunstancia que los pone en problemas, tanto por la falta de combustible como por las nuevas circunstancias de la navegación aérea en el Valle de México. Correcto. Antes de apartarme del CENEAM, ¿qué está pasando con el control aéreo? Se quejan controladores aéreos que nos han ofrecido testimonios anónimos de exceso de horas de trabajo, de una rudeza innecesaria de parte de sus jefes, y hoy publicamos en El Financiero una columna donde se habla incluso de acoso a mujeres controladoras por parte de los jefes. ¿Qué está pasando en el sistema de control aéreo? Así es, Lourdes Mendoza le ha dado seguimiento a ese tema que es lamentable. Bueno, ¿qué ocurre? No es que hubiera un mundo perfecto, no es eso, sino que durante los años que ha sobrevivido CENEAM, que se instituyó en 1978, los directores eran eso, directores, y nunca intervenían en el área técnica, porque los especialistas eran los que dedicados a esa parte y tenían el control, el dominio y el expertise, y el director nunca intervenía. En esta ocasión, como Víctor Hernández llega a la dirección de CENEAM prometiéndole a López Obrador que iba a haber una interacción perfecta en el espacio aéreo con Santa Lucía y México operando al mismo tiempo, él empieza a intervenir y como no es una persona muy acreditada en el gremio de controladores, porque él se fue hace muchos años, estuvo en la OASI, estuvo en otros países, tiene algunas cosas de desprestigio, cuando él llega ahí, los técnicos no es que no lo quieran apoyar, sino que le hacen notar que está pidiendo cosas que no son posibles y que aparte no son seguras. Entonces, él lo que hace es despedir a muchas personas valiosas, con experiencia, y acreditar a gente sin experiencia y con poca preparación y poca capacitación como jefes, como supervisores y como diseñadores de procedimientos.
Entonces, se hacen los nuevos procedimientos con la directriz de él y desobedeciendo la norma internacional de OASI, que te da una serie de opciones para que tú puedas modificar el espacio aéreo de acuerdo a tus necesidades. Y algunas cosas importantes que dice ese anexo de la OASI no se cumplieron. Por ejemplo, hay un punto donde dice, si algo te funciona y es seguro, trabaja sobre eso. O sea, el diseño anterior era perfectible migrando de navegación convencional a satelital, pero en lugar de eso, movieron las llegadas de sitio geográfico, perjudicando a la aviación y perjudicando también a la población, porque hay llegadas muy largas, muy cerca de la orografía, las aeronaves están muy bajo, producen mucho ruido y aparte el controlador tiene ahora un procedimiento inflexible. Antes teníamos cierto espacio para mover los aviones de la llegada si se hacía la separación mayor o menor, que eso no es inseguro, es simplemente que son aviones, no es un Nintendo, no es cierto que van a volar como se ve en la cartita. Los aviones tienen tamaño, tienen peso, tienen criterios del piloto, tienen una serie de inconvenientes como las condiciones meteorológicas, donde no siempre se comporta igual el avión. Y nosotros tenemos que flexibilizar nuestras decisiones siempre con el objetivo de mantener la separación. Este diseño que estamos usando no permite flexibilizar el control de tráfico aéreo. Y eso es muy delicado en un aeropuerto con alta demanda, que es el único que tenemos. Saturado y que tenemos inconvenientes que no podemos modificar. ¿Cuáles son? La elevación, la orografía y las condiciones meteorológicas. El problema es el rediseño del espacio aéreo, para preguntarlo concretamente. Es el problema más importante que tenemos en este momento. Creo que trajiste a compartirnos unas imágenes que es momento para mostrar, en donde se ve cómo era el diseño aéreo y cómo es ahora. Por ejemplo, esta imagen pues es muy clara. Todos están acomodados. Un avión cada 8 millas, lo único que se cuida es la altitud y el ajuste de velocidad, y llega un momento en que llegaban más o menos sobre Santa Lucía y ahí se decidía si iban a la pista 5 o a la pista 23, de acuerdo a la que fuera la pista en uso. Pero como pueden ver, este es un esquema totalmente ordenado. Si podemos ver la otra para que vean con más tráfico todavía. Para hacer la comparación, vamos a ver la otra imagen, en donde se ve... según pude ver en lo que mostraste. 2 o 3 del anterior, sí, porque vale la pena. Miren, esto también, todas son del anterior. Esta es una ampliación, pero aquí tenemos marcadores de distancia, donde ustedes pueden ver que a pesar de que hay mucho tráfico, está perfecto el orden, está perfectamente claro cuál es la secuencia de aproximación y qué están haciendo con los despegues. Ahora vamos a ver la otra imagen, que es donde se ve el rediseño del espacio aéreo mexicano. Creo que no es esta. No, esta es todavía del anterior. Es todavía del anterior. Para mostrar el orden. Vamos a ver dónde se ve el rediseño y usted podrá observar, mire, de lo ordenado a algo que se ve caótico. Sí, es un desastre, la verdad. Estas son imágenes del rediseño, Por María. ejemplo, esos círculos que ven son las trayectorias de esos aviones. Están siendo demorados en lugares donde no hay un patrón de espera o un fijo establecido para que él absorba la demora. Entonces, ¿qué ocurre? Que el piloto viene volando, no tiene información de demora y de repente le dice, mantenga patrón de espera ahí donde está. Vean esta otra. Vean el nudo. O sea, no podemos seguir así. Porque estamos generando demoras adicionales. Además, desde el diseño se vio la falta de capacidad, se redujo a la mitad. Nada más le voy a dar un dato. Si yo controlo las llegadas, el centro de control me las debe secuenciar con 10 millas. En este procedimiento es con 20. Entonces, ¿qué están haciendo? Están demorando a los que vienen atrás y atrás y atrás. Y hay un momento en el día en que empiezan las demoras y ya no se acaban hasta las 11 de la noche. Eso es deliberado. Es a causa del rediseño del espacio aéreo que, como podemos ver en el contraste de imágenes, es de un sistema ordenado a un sistema caótico. Lo hizo un administrativo en vez de hacerlo un técnico. Esa es o lo hizo un técnico que no tiene la expertise o que no tiene la suficiente experiencia para hacer algo así. María Larriba, me llama la atención lo que ha pasado en los últimos días. El presidente, por un lado, se queja de que se ha politizado y que es politiquería, pero por el otro lado nombra al jefe político de su gabinete, al secretario de Gobernación, como gestor de las conversaciones con los involucrados en el sector aéreo, incluidas las aerolíneas, en vez de
nombrar al secretario de Comunicaciones y Transportes en un tema que se tiene que resolver desde un punto de vista técnico y no político. ¿A dónde nos va a llevar eso? Lo que sucede es que todo esto se origina por la desesperación del presidente de que Santa Lucía funcione. Puede funcionar, pero los aeropuertos tienen sus tiempos. Un aeropuerto requiere de 5 años para equiparse, para comprobarse, para hacer una serie de pruebas, y este se hizo en 2 años. Pero el problema aquí es que las dos cosas que hacen que un aeropuerto funcione no las tenemos aquí. Una es la conectividad terrestre. Mientras no puedan llegar los pasajeros, mientras no puedan salir de ahí, mientras no sea seguro mover la carga terrestre hacia allá, mientras no haya mercado, mientras no haya conectividad, eso es básico. La mayoría del mercado internacional que tenemos requiere de conectividad. O sea, la gente no se queda en la Ciudad de México, están en tránsito a otras estaciones o a otras ciudades. Esa es la conectividad y ese es el negocio de nuestras 3 aerolíneas principales y también de las extranjeras. Ni modo que todo el pasaje de Air France, por ejemplo, se quede en la Ciudad de México. Claro que no. Vienen a las playas, vienen a otros lugares y también vienen de negocios. Entonces, si no tenemos los esquemas que se requiere para que el negocio sea exitoso, nadie va a ir voluntariamente. Ahora, se generó desde la administración de la ICM una serie de medidas para deliberadamente provocar una saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y después, en consecuencia, tratar de mandar el tráfico a Santa Lucía. Pero están muy mal manejadas las cifras. Las cifras son estas. Antes de la pandemia, el aeropuerto de la Ciudad de México tenía 440,000 operaciones en un año, lo que significaba 61 operaciones por hora. En este momento, post pandemia, ellos quieren reducir la capacidad de 61 a 50. 50 dan 1,200 operaciones diarias y nada más tenemos 950. ¿Dónde está la saturación? Quiero yo saber. Y además la capacidad de los aeropuertos se mide por los factores aeronáuticos, no por el edificio. Eso de saturar el edificio de gente es deliberado. El gobierno puede perfectamente medir cuántos pasajeros se van a mover en el área que tiene un aeropuerto y tener suficiente gente de aduana, migración y las maletas y todos los servicios que al final los pasajeros estamos pagando. Entonces, es una situación generada por ellos. Déjame preguntarte, porque ya se hizo público el acuerdo al que llegaron el secretario de Gobernación, en presencia del subsecretario de Transporte, con los involucrados en el sector, incluidas las aerolíneas. A ver, dicen, por ejemplo, que se van a llevar los vuelos de carga, pero no veo dónde van a recibir la carga, cómo se va a procesar, no hay un hangar para eso. Memo, otra vez. A ver, ¿cómo va a llegar la carga terrestre? O sea, la seguridad de la carga. ¿No se la van a robar de verdad? ¿Van a poder llegar? ¿Hay vialidades? ¿Hay vialidades suficientes y adecuadas para llevar la carga y también para sacarla? No lo creo. Número 2, hay una plataforma que soporta el peso de los aviones de carga, pero no hay el equipamiento para bajar la carga. No hay las bodegas. Si yo vengo a vender aquí vacunas, ¿dónde están los refrigeradores para que yo baje las vacunas y las guarde ahí mientras otro vehículo se las lleva? Si yo vendo aguacates, ¿dónde los voy a poner? ¿Acomodados ahí en la plataforma o qué? O sea, la carga, aunque no lleva pasajeros, también tiene sus especificaciones. Lo que pasa es que se abusa digamos, discriminar a la carga porque en las regulaciones de aeropuertos tiene preferencia las aeronaves de pasajeros y después la carga. Por eso está regulado que la carga debe operar entre 12 de la noche y 5 de la mañana y en el día los aviones de pasajeros. Entonces no está preparada la IFA para la carga tampoco. Y tampoco para los pasajeros, porque se habla de un mundo de operaciones que van a empezar a realizarse. Hay quien dice 100, hay quien dice 200, hay quien dice que va a ser en el lapso de este año y hasta cumplir 12 meses. Pero no se ve que con las facilidades que tiene el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, este propósito se pueda cumplir. Da la impresión que las aerolíneas dijeron, sí, lo vamos a hacer, pero esto no podrá ser una realidad mientras no ocurra todo lo que describiste. ¿Es correcto? Así es. O sea, para mí ese acuerdo no es acuerdo.
O sea, obviamente ellos no quieren tener un enfrentamiento con el gobierno porque el gobierno es quien concesiona los slots. Ellos tienen un negocio exitoso en el ICM y cooperan en lo que pueden. En una de esas van a ir a perder dinero a la IFA, como está ocurriendo en este momento. Es que parte de la desesperación del gobierno es que se filtra la información. Se inauguró Santa Lucía y al mes ya estaban las aerolíneas diciendo pues que iba a haber que reducir los vuelos porque con 20 pasajeros no sale ni el combustible, ¿no? Entonces, por favor, hay un orden. Primero que acabe en el aeropuerto, que le pongan las condiciones, que haya la conectividad y después veremos a quién le interesa ese mercado. Pero no se le puede pedir a las aerolíneas que están muy sacrificadas. ¿Por qué? Porque en México nunca les dimos apoyo en la pandemia. Porque después de que volvieron de la pandemia vino el rediseño, donde gastan más combustible, vuelan más tiempo, usan más tiempo el avión y tienen una serie de problemas en tierra también. Entonces, es un gran esfuerzo el que ellos están haciendo. Otro aspecto, ¿por qué perjudicar a las aerolíneas nacionales? Esto no es correcto. A los internacionales, pero ni con el pétalo de una rosa. Pero además tenemos otro problema. Cualquier avance aeronáutico tiene que ser previo a la recategorización de la autoridad aeronáutica. Porque como no estamos cumpliendo los requerimientos para regresar a la categoría 1, pueden venir sanciones adicionales. Tenemos convenios bilaterales. O sea, los vuelos que tienen nuestras aerolíneas con los americanos tienen fecha de caducidad. Y si seguimos degradados, nos pueden quitar esos mercados. Y luego, estando degradados, el nuevo mercado que se ha generado en este año lo cubren las aerolíneas americanas. Entonces, ¿para quién trabaja nuestro gobierno? Deben ellos proteger la aviación nacional porque si no lo hacen, lo que va a ocurrir es que se va a reducir el tamaño de la aviación, los asientos se van a encarecer y los pasajeros vamos a pagar unos precios estratosféricos por los boletos. O sea, mal y de malas, según puedo entender por todo lo que dices. María Larriba, aprecio mucho tu presencia en el programa. No, gracias. Podríamos estar platicando largo rato sobre este tema porque es inagotable, pero te aprecio mucho. Creo que lo que has dicho le deja muy clara a nuestra audiencia qué es lo que está pasando. Es una fotografía de lo que está pasando y que el gobierno se niega a atender de raíz, para decirlo claramente. Te aprecio mucho tu presencia en el programa. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. María Larriba, controladora aérea, la primera mujer controladora aérea del país, asesora en esta materia de la que, como puede usted ver, sabe mucho. Gracias otra vez. Gracias.